Buenas tardes. Continuando con la clase de neurociencia, vamos a hablar acerca del sistema de control motor y sensitivo. Este es un corte sagital del encéfalo donde muestra ciertas estructuras del diencéfalo que corresponde a todo lo que señalo aquí. Dentro de las estructuras del diencéfalo tenemos el hipotálamo, por ejemplo, y el tálamo que se encuentra aquí señalado. El tálamo, si se acuerdan, forma un centro de relevo de la sensibilidad. ¿Se acuerdan? La vía termoagésica, proprioceptiva, llega a la médula espinal, atraviesa el tallo encefálico y llega al tálamo, que hace sinapsis en un núcleo específico del tálamo. Y del tálamo va la información hacia el área sensitiva primaria que se encuentra en el lóbulo parietal. Ya lo hemos visto, ¿sí? En clase del lóbulo parietal. Lo importante aquí del tálamo es que sirve como centro de relevo de toda la información que va y viene de la corteza cerebral. Otras estructuras que tomamos en cuenta sí, serían los núcleos de la base, porque la base es la base del cerebro. Fíjense que aquí tenemos como un triángulo, en forma de triángulo o forma de lente. Fíjense que en la parte externa de este núcleo está de color como oscuro y la parte medial está de color claro. Entonces, esta estructura tiene el nombre de núcleo lenticular porque tiene forma de lente, donde el lente mayor se encuentra aquí en el área oscura y el lente menor se encuentra en el área clara, en este vértice. Los núcleos lenticulares sí está formado por el putamen, que es el área oscura, y el globo pálido, que es el área clara. En las áreas claras, si se dan cuenta, están divididas como en dos. Sería el globo pálido externo y el globo pálido interno. Otra estructura que forma parte del núcleo de la base sería el núcleo caudado que se encuentra aquí, que se encuentra al lado de los ventrículos laterales. Y aquí lo que señalo sería el tálamo óptico, que es el mismo tálamo que hemos visto en la diapositiva anterior, centro de relevo. Imagínense que tenemos dos tálamos, un tálamo derecho y un tálamo izquierdo, ¿sí? Lo que está señalado aquí, ¿verdad? Lo que señalo sería la región anterior del tálamo. Lo que señalo aquí sería la región posterior del tálamo. A grosso modo, el tálamo ¿sí? se divide en tres áreas. Un área anterior, un área dorsomedial y un área lateral, que sería el núcleo anterior, el núcleo dorsomedial y el núcleo lateral. Centrémonos justamente en el núcleo lateral porque realmente es donde se divide más. El dorsomedial pues no se divide, sino que vamos a estudiar, o lo que se complica serían los núcleos laterales. De los núcleos laterales se divide en dos, en una región dorsal y en una región ventral, que forma parte de los núcleos laterales. Del núcleo dorsal, que forma parte del lateral, se divide en dos, en una región anterior y en una región posterior. O sea que el núcleo lateral se divide en dorsal y en ventral. El dorsal se divide en dos, en anterior y posterior. Núcleo dorsolateral anterior y núcleo dorsolateral posterior. ¿Ok? Lo que está en la parte posterior justamente del tálamo es la región pulvinar o el núcleo pulvinar. Sí, la región ventral, que forma parte de todo este núcleo lateral, se divide en tres. En una región anterior, que sería en una región intermedia y en una región posterior. Todas ellas forman parte de la región ventral del núcleo lateral. Y la región ventral, lateral y posterior se divide en tres, a su vez. En una región ventrolateral posterior medial, que sería el núcleo ventral lateral posterior lateral, que sería y el indeterminado. Si se dan cuenta aquí, el núcleo ventral lateral posterior lateral, que sería es donde ustedes estudiaron la vía termoalgésica, la vía propioceptiva, que todas hacen sinapsis justamente en este núcleo del tálamo y de aquí envían información hacia la corteza. ¿Ok? El resto de los núcleos también hace lo mismo, recibe y envía información hacia otras áreas de la corteza que les voy a mencionar más adelante. Lo que representa las áreas circulares de color azul, que tiene diferente tonalidad, eso representa los núcleos geniculados externo e interno. Acuérdense que el núcleo geniculado externo forma parte de la vía óptica
y el núcleo geniculado interno forma parte de la vía auditiva. Fíjense que aquí tenemos el tálamo, ¿verdad? Tenemos la región anterior, que sería esta, la región posterior, que es la pulvinar, tenemos la región dorsomedial, que sería el área que está gris aquí, gris azulado, y tenemos todo estos conjuntos de colores, que sería el área lateral. El área lateral dorsal, que sería el azul, que se encuentra, que estoy viendo aquí, y el ventral, que se divide en tres, en el anterior, que es el verde oscuro, el intermedio, que sería el verde claro, y la región posterior lateral ventral, que sería esto que está en diferentes tonalidades de amarillo. ¿Ok? Tenemos el VPL, que es el ventroposterolateral, ¿sí? Que recibe información sensitiva, y el ventromedial, también del posterior, ¿ok? Que se encuentra aquí en este color amarillo más clarito. Si se dan cuenta, lo que está demostrado en la flecha son las eferencias, o sea, la información que va del tálamo hacia la corteza. El núcleo ventroposterolateral del tálamo va hacia la corteza somatosensorial primaria del lóbulo parietal. Fíjense que la región anterior e intermedia de los núcleos ventrales, que a su vez forman parte de los núcleos laterales, van hacia la corteza motora secundaria y primaria. Fíjense que aquí el dorso medial, ¿ok?, que no forma parte del lateral, va hacia la corteza prefrontal. Ya ustedes saben la función de la corteza prefrontal, que es característico, sí, de la toma de decisiones, planificación y secuenciación. Fíjense que aquí los núcleos geniculados externos va hacia la corteza visual y el núcleo geniculado interno hacia la corteza auditiva. Más de lo mismo. Fíjense que lo que representa en colores el tálamo es lo que representa en colores en la corteza cerebral hacia dónde llega, ¿no? O sea, aquí no está representada la información que le llega al tálamo, sino del tálamo hacia la corteza. Y si se dan cuenta aquí, por ejemplo, el dorso medial, que es color verde, está la prefrontal, ¿sí? La ventroposterolateral, que está en azul oscuro, en azul, representa el área sensitiva primaria. La región intermedia y anterior del núcleo ventral, que forma parte también del núcleo lateral, es el área motora, ¿sí? Y la región dorsal de los núcleos laterales, fíjense que llega la información en parte hacia, por ejemplo, en la corteza parietal, ¿okay? Áreas de asociación. Entonces, el tálamo sirve como centro de relevo, no solamente para las áreas primarias, sino también para las áreas de asociación. Entonces, ya hemos estudiado a grosso modo la información que va desde el tálamo hacia la corteza. Ahora hay que estudiar qué información le llega al tálamo y lo vamos a correlacionar también la información que va hacia la corteza cerebral. Por ejemplo, fíjense la información que llega a la región dorso-medial, ¿verdad? Que viene del complejo amigdaloide, el sistema límbico, tubérculo olfatorio, lóbulo piriforme y cuerpo estriado. El cuerpo estriado son los núcleos de la base, ¿ok? Es lo mismo que el núcleo de la base. Lo que pasa es que el cuerpo estriado está formado por el putamen y el núcleo caudado. Esa información que llega hacia el núcleo dorsomedial. Y de allí va la información a la corteza prefrontal. Fíjense la información que le llega al núcleo lateral, pero dorsal. Llega del núcleo deltado, del núcleo interpósito y núcleo inespecífico. Todos estos núcleos forman parte del cerebelo, ¿se acuerdan? De Neurociencias 1. De allí envían información ¿a dónde? A toda la corteza parieto-temporo-occipital y el cíngulo. ¿Ok? La región anterior o el núcleo anterior del tálamo llega y recibe y envía información de los tubérculos mamilares que forman parte del hipotálamo, ¿se acuerdan? Neuronas histaminérgicas. Y de allí va la información o también comparte información con el hipocampo. Acuérdense que los tubérculos mamilares en relación con el hipocampo se comunican a través del fornix, ¿sí? En la clase del lóbulo temporal. Esa información va hacia el cíngulo. Acuérdense que la corteza del cíngulo, por la circunvolución del cíngulo,
forma parte del sistema de recompensa. El núcleo lateral, ventral, anterior, que sería este, le llega información del cuerpo estriado, sustancia negra y formación reticular. Esa información la envía del tálamo hacia la corteza motora y premotora. O sea que aquí estamos controlando la parte motora. Relación núcleo a la base con la corteza cerebral. Fíjense que la información del núcleo ventral, que a su vez forma parte del núcleo lateral, pero intermedio, que es este, recibe información del núcleo dentado, interpósito y el núcleo rojo. Acuérdense que el dentado interpósito forma parte del cerebelo y el núcleo rojo forma parte del tallo encefálico, específicamente del mesencéfalo. Ella controla las musculaturas apendiculares, eso quiere decir la musculatura de los miembros superiores e inferiores. ¿Ok? Y esa información la envía del tálamo hacia la corteza motora y premotora. Del núcleo dorsal, ¿verdad? De los núcleos, a su vez, ventrales, del lateral, ¿verdad? Y posterior, recibe información del lemnisco medial y del fascículo espinotalámico. Acuérdense que el lemnisco medial lleva información de la propioceptiva y el fascículo espinotalámico, lo que es la vía termoalgésica, ¿sí? Y el tacto grueso. Esa información va a viajar, o sea, llega allí, hace sinapsis y va hacia la corteza somatosensorial primaria, que es el lóbulo parietal. La región medial, ¿sí? Del núcleo posterior de la región ventral lateral recibe información del núcleo A solitario, ¿sí? Ella recibe información en parte del, por ejemplo, noveno y décimo nervio craneal, ¿ok? Y allí envía información al opérculo. El opérculo, acuérdense que el opérculo se encuentra en el límite de la cisura de Silvio, ¿ok? La cisura de Silvio está compuesta, o sea, ella atraviesa justamente el lóbulo temporal, el frontal y el parietal. Entonces allí lo que se corresponde a que cuando uno abre, ¿sí? O separa la cisura de Silvio, vemos la ínsula, ¿verdad? Pero los bordes de esa cisura de Silvio representa el opérculo. Y tenemos de la vía óptica al núcleo geniculado externo, llega a la cisura calcarina del lóbulo occipital, y de la vía auditiva el núcleo geniculado interno y sería la primera circunvolución del temporal. Entonces aquí queda representado la información que recibe y envía cada subnúcleo del núcleo que representa el tálamo. ¿Okay? Fíjense que el núcleo geniculado externo e interno va a la corteza parietal, temporal y occipital para la interpretación de la información que llega al tálamo. Otra estructura que hay que tomar en cuenta, aparte del tálamo, son los núcleos de la base. Acuérdense que el núcleo estriado está compuesto por el putamen y el núcleo caudado. El núcleo lenticular está compuesto por el putamen, el globo pálido externo y el globo pálido interno. Fíjense que aquí lo que está representado en color azul está prácticamente en la base y en el centro, en la región medial del cerebro. Aquí se representa una distribución tridimensional donde está aquí, ¿verdad? Ese sería el cuerpo estriado, que sería el putamen y el núcleo caudado. El núcleo caudado es esta cola que ustedes ven aquí. Toda esta es el núcleo caudado. Lo que representa aquí, ¿verdad? La estructura ovalada grande representa el putamen. Y lo que representa la región ovalada más oscura, disculpen, la región central, representa el globo pálido, tanto externo como interno. Acuérdense que todas estas, la estructura circular grande y pequeña representa el núcleo lenticular, donde el lente grande, entre comillas, representa el putamen y el lente pequeño representa el globo pálido. Fíjense que la información del núcleo caudado llega a esta estructura que se llama amígdala cerebral. Cuando ustedes estudiaron el circuito de Papez y ustedes estudiaron las emociones, está relacionado con la amígdala cerebral. Otra estructura importante que no forma parte de los núcleos de la base, pero sí participa funcionalmente en el circuito, ¿sí?, de los núcleos de la base, lo que está representado de color anaranjado, que sería la sustancia negra. La sustancia negra se encuentra a nivel del mesencéfalo. No sé si ustedes vieron en neurotransmisores
que la sustancia negra, su nombre es porque hay una coloración negruzca a nivel del mesencéfalo, y la coloración negruzca es porque ahí se encuentran las neuronas dopaminérgicas. Las neuronas dopaminérgicas que producen dopamina, su precursor sería la tirosina y la fenilalanina. Y dichos aminoácidos, la tirosina y la fenilalanina, contienen un anillo aromático que le da la coloración oscura. Y la misma tirosina también es derivado de la melanina, la coloración oscura de la piel. Pero la diferencia está de que las enzimas que se encuentran en las neuronas dopaminérgicas son distintas a las que se encuentran a nivel de la piel. Entonces una produce neurotransmisores, que es la neurona, y otra produce la coloración de la piel. Entonces fíjense que tenemos los núcleos de la base. Lo que representa en azul claro es el putamen, y lo que representa en azul oscuro aquí sería el globo pálido, externo e interno. Lo que representa aquí sería la sustancia negra, o también llamada locus niger, que son neuronas dopaminérgicas, y lo que representa aquí marcado, lo que estoy marcando, sería el núcleo caudal, que sería este. Este es un corte coronal del cerebro. Entonces, fíjense que aquí hay un circuito dentro de los núcleos de la base que es sumamente importante, porque es la manera por la cual regula la información que le llega y envía, así como el tálamo, que regula la información que recibe y envía, ¿verdad? Así también ocurre con el núcleo de la base. En el núcleo de la base hay un centro donde recibe, o sea, una parte donde recibe y una parte donde envía. Fíjense que lo que representa al núcleo caudado y el putamen son los centros donde reciben información, y el sitio donde envía información, donde sale información de los núcleos de la base, sería el globo pálido interno. O sea que dentro del núcleo de la base, la información, los sitios donde recibe información serían los núcleos estriados, que sería el putamen y el núcleo caudado. Y donde envía la información sería el globo pálido interno. Lo que representa el STN, que está aquí señalado, lo que estoy señalando, sería la sustancia negra. O sea, quiere decir que la sustancia negra envía y recibe información de los núcleos de la base. Y si se dan cuenta aquí, el globo pálido interno envía información al tálamo y envía información al tallo encefálico, y de manera indirecta a la médula espinal. Eso quiere decir de que el globo pálido interno envía la información a estos sitios, y del tálamo ya hemos estudiado que envía la información hacia la corteza cerebral. Entonces, aquí tenemos más de lo mismo. Fíjense las estructuras de la corteza frontal. Sí, envía información al núcleo estriado, que representa el putamen, y el núcleo caudado, que es lo que está de color anaranjado. Lo que representa aquí en la parte interna del putamen sería el globo pálido externo e interno, y lo que representa como en morado sería el tálamo, donde el globo pálido interno envía información al tálamo, y el núcleo estriado recibe información ¿de quién? De la sustancia negra, que son neuronas dopaminérgicas. ¿Qué quiere decir? Que el cuerpo neuronal de las neuronas dopaminérgicas se encuentran aquí en el mesencéfalo, las dendritas y el cuerpo neuronal, y los axones viajan del mesencéfalo hacia el núcleo estriado para liberar el neurotransmisor dopamina, como lo muestra aquí. Fíjense que aquí lo que está en verde representa el núcleo o la sustancia negra, donde sus axones viajan hacia el núcleo estriado, donde se libera ¿quién? La dopamina a este nivel. Y lo que está representado de color rojo también envía información al núcleo estriado, y allí libera neurotransmisores de tipo excitatorio, que sería el glutamato. Entonces, el núcleo estriado recibe información de dos áreas principales: núcleo o sustancia negra del mesencéfalo y de la corteza motora. También recibe información de la corteza temporal, de la neocortical. ¿Qué pasa?
que el núcleo estriado que está representado de color naranja, ¿verdad? Que sería el núcleo caudado y el putamen, ellas envían información al globo pálido, tanto externo como interno, que es lo que está representado de color morado. Y a su vez, el núcleo o sustancia negra del mesencéfalo envía información al núcleo caudado y también puede enviar información al putamen. ¿Qué pasa? Se llama núcleo estriado porque tiene forma de estrías, ¿ok? Como se dan cuenta aquí, las dendritas como que emiten muchas ramificaciones y da como especie de mallas, como de estrías, ¿verdad? Y por esa razón recibe ese nombre. No es lo mismo núcleo lenticular, que sería esto que estoy señalando aquí, que el núcleo estriado, que es lo que representa aquí, ¿ok? De color naranja. Ok. Acuérdense que la información que viene del globo pálido interno va hacia el tálamo y hacia el tallo encefálico. Entonces, el caudado y el putamen, que está representado de color naranja, que es el núcleo estriado, envía la información tanto al globo pálido interno y también envía la información a la sustancia negra, que es en la paz reticulata, que es una parte de la sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo, y de allí a los colículos superiores. El colículo superior se encuentra a nivel mesencefálico y cumple la función de los reflejos oculares, ¿ok? Que son reflejos. El globo pálido interno entonces envía la información al tálamo y del tálamo a la corteza frontal, que forma parte del control del movimiento. ¿Se acuerdan? La corteza motora primaria y la premotora. Tenemos los núcleos ventral anterior y ventral lateral, que es intermedio. Acuérdense que estos son parte de los núcleos laterales, ¿sí? Del tálamo, ¿ok? Y que ella envía información hacia la corteza frontal, que ya hemos estudiado los núcleos que se encuentran a nivel del tálamo. ¿Qué pasa? Esto solamente para representar, ¿ok? Que lo que representa en la letra A, lo que estoy haciendo aquí sería el núcleo estriado. Lo que representa aquí en el color morado sería el globo pálido. Lo que representa aquí en color azul sería el tálamo. Y lo que representa el rojo sería, por ejemplo, la vía piramidal en el área motora primaria, que ella viene información del área motora también secundaria, que es la premotora. Entonces fíjense que la información que llegó a nivel del núcleo estriado termina en el área motora del lóbulo frontal, pero para llegar allí tienen que atravesar otras estructuras como el globo pálido y el tálamo, ¿ok? Entonces existe un circuito neuronal inclusive, ¿verdad? Acuérdense que la corteza motora, a través de neuronas glutamatérgicas, envían de nuevo a los núcleos estriados. Entonces aquí forman lo que representa un circuito neuronal, ¿ok? Fíjense que aquí es lo que está representando es la información que llega del mesencéfalo, específicamente el núcleo, la sustancia negra envía la información al núcleo estriado, específicamente al núcleo caudado. Ok, vamos a representar aquí algunas estructuras que son importantes para estudiar los núcleos de la base. Mira, aquí te estoy describiendo aquí la sustancia negra compacta, porque tenemos la reticular, ¿verdad? Que es otra. Esta es la compacta, que es otra área de la sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo. Ok, aquí se encuentran las neuronas dopaminérgicas, ¿se acuerdan? Lo que representa al núcleo y lo que representa las dendritas. Y esta información envía hacia el núcleo estriado que está representado aquí arriba. Ok, disculpen que el apuntador es blanco y pues el fondo de la pantalla es blanco. Donde dice receptores D1 y D2 se encuentran el núcleo estriado. Lo que está en la parte izquierda sería el GP, sería globo pálido externo. El GP interno sería globo pálido interno. Tenemos aquí otra estructura que no les he mencionado, que sería el núcleo subtalámico. ¿Por qué se llama subtalámico? Porque está debajo del tálamo y también representa a los núcleos de la base. Tenemos aquí el lado derecho del tálamo y a la parte de arriba del tálamo tenemos la corteza, ¿ok? Imagínense que
¿Ok? La sensorialidad y la sensibilidad viaja la información por la médula espinal, tallo encefálico y llega al tálamo, ¿verdad? Específicamente al núcleo ventroposterolateral del tálamo. Esa información, esta neurona que se encuentra en el tálamo viaja hacia la corteza sensitiva primaria y luego a la secundaria terciaria para hacer la interpretación de la sensibilidad y luego, ¿verdad? Esas son neuronas glutamatérgicas donde mediante la información sensitiva que llegue hacia la corteza primaria, secundaria y terciaria es que puede modificar la conducta humana, si lo que lo están tocando, si es dolor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todo eso podría modificar la conducta humana. Sabemos que lo que acaba de marcar es la sustancia negra, ¿verdad? La sustancia negra compacta, que son, ahí se encuentran las neuronas dopaminérgicas, los cuerpos neuronales y las dendritas, ellas viajan información hacia, ¿dónde? Hacia el núcleo estriado, que representa al putamen y al núcleo caudado. Fíjense que aquí hablamos, en el núcleo estriado se encuentran los cuerpos neuronales del núcleo estriado, que en ese cuerpo neuronal, acuérdense que tenemos receptores ligando dependientes, se encuentran receptores de dopamina, que existe de dos tipos, aquí, para explicarlos, D1 y D2. Los receptores D1 y D2 son receptores metabotrópicos. ¿Qué quiere decir eso? Son mediados por la proteína G. Eso quiere decir que el axón que viaja desde la sustancia negra hacia el cuerpo estriado, en el cuerpo estriado se libera dopamina, ¿verdad? Esta liberación de dopamina tiene que actuar sobre unos receptores postsinápticos, que ¿dónde se encuentran? En los cuerpos neuronales del cuerpo estriado, ¿sí? Y que esas neuronas no son dopaminérgicas, sino que son GABAérgicas, o sea que liberan GABA. ¿Ok? Entonces, esta neurona que va de la sustancia negra hacia el núcleo estriado son neuronas dopaminérgicas, ¿ok? Y liberan dopamina en el cuerpo estriado. Fíjense que en el cuerpo estriado hay una vía directa y una vía indirecta. ¿Por qué se llama directa e indirecta? Porque del núcleo estriado le envía información al globo pálido interno, que es donde envía la información hacia otro sitio, como el tallo encefálico y el tálamo, lo recibe directamente, ¿ok? Y ella libera GABA, o sea que la neurona que va desde el núcleo estriado hacia el globo pálido interno son neuronas GABAérgicas, ¿ok? Aquí hago un paréntesis, por eso que es importante que los estudiantes de neurociencia tienen que dominar neurotransmisores, porque de aquí en adelante hemos mencionado glutamato, dopamina, hemos mencionado GABA. Voy a tratar a ver si hago una clase online de neurotransmisores para ustedes, ¿ok? Ya, por ejemplo, en Neurociencias 1 ya saben, ya di la clase de neurotransmisores, pero ustedes no. Entonces voy a ver si monto una clase de neurotransmisores para ustedes. Continuando con la clase, fíjense que tenemos las neuronas GABAérgicas donde libera GABA al globo pálido interno. ¿Qué pasa? Hay una característica que no les dije, o sí les mencioné, pero no me acuerdo. Los receptores D2, que son metabotrópicos, son inhibidores y los D1 son excitadores. ¿Ok? Eso quiere decir que la dopamina que se liberó en el núcleo estriado activó receptores D1, lo que hizo fue aumentar la liberación de GABA al globo pálido interno. Y el globo pálido interno hay otras neuronas GABAérgicas, o sea que liberan GABA hacia el tálamo, que también son inhibidoras. Acuérdense que los neurotransmisores GABA son neurotransmisores inhibidores por excelencia. Y los glutamatérgicos, los glutamatos, es un neurotransmisor excitador. La dopamina depende, si es D1, entonces es excitadora, pero si es D2, es inhibidora. Entonces, lo que hace la dopamina es activar las neuronas GABAérgicas que se encuentran aquí en el núcleo estriado D1. Y D1, ¿cómo se activa? Lo que hace es liberar GABA al globo pálido interno. El globo pálido interno, como está inhibido, ¿verdad?, su actividad por esta neurona GABAérgica que viene del núcleo estriado, disminuye la liberación de GABA a nivel del tálamo. ¿Ok? Y eso hace que si hay menos GABA a nivel del tálamo, no cumpliría su centro de relevo, porque pasa que el GABA es como un freno, ¿verdad? Frena la información. Pero si no se libera GABA,
a nivel del tálamo, entonces toda la sensibilidad que llega de la médula espinal y tallo encefálico llegaría a la corteza y puede modificar la conducta. ¿Ok? Al mismo tiempo que libera dopamina, ¿verdad?, el núcleo estriado y activa al D1, activa también receptores D2. Este receptor D2 forma parte de la vía indirecta. ¿Por qué se llama indirecta? Porque no llega directamente al globo pálido interno, sino que tiene que llegar primero al globo pálido externo, luego al núcleo subtalámico y del núcleo subtalámico al globo pálido interno. Como les dije que los receptores D2 son inhibidores, entonces lo que hace es disminuir la liberación de GABA hacia el globo pálido externo. Eso quiere decir de que el cuerpo estriado contiene neuronas GABAérgicas que liberan GABA. Por vía directa llega al globo pálido externo y por vía indirecta, a través de los receptores D2, llega al globo pálido externo. También el globo pálido externo tiene neuronas GABAérgicas que se libera de aquí, ¿ok? Que también son neuronas GABAérgicas y liberan GABA al núcleo subtalámico, también llamado núcleo subtalámico de Lewis o Lewis. Este núcleo subtalámico, ¿ok?, que recibe información del globo pálido externo, que son neuronas GABAérgicas, envía información glutamatérgica al globo pálido interno. O sea que el núcleo subtalámico contiene neuronas glutamatérgicas, no GABAérgicas. Y les dije que las neuronas glutamatérgicas, como tienen glutamato, son neurotransmisores excitadores. Y llega al globo pálido interno. ¿Ok? Conclusión. Si se dan cuenta, aquí hay 3 neurotransmisores importantes: dopamina, GABA y el glutamato. Dopamina puede ser excitador o inhibidor, depende. D1 es excitador, D2 es inhibidor. Son receptores metabotrópicos mediados por la proteína G. El núcleo estriado, el globo pálido externo y el interno son GABAérgicos. Prácticamente el núcleo de la base, ¿verdad?, putamen, núcleo caudado y globo pálidos, todos son GABAérgicos, o sea, toditos, excepto el núcleo subtalámico, que es glutamatérgico. Quiere decir que todos los núcleos de la base son inhibidores, excepto el núcleo subtalámico, que es excitador. ¿Ok? Inclusive el globo pálido interno también tiene neuronas GABAérgicas. Si se dan cuenta, tanto la vía directa de la D1 como la vía indirecta de la D2 son sinérgicas. ¿Por qué? Porque si hay aumento de dopamina, ¿verdad?, el D2 apaga a esta neurona GABAérgica, ¿verdad? Este GABA aumenta en el núcleo subtalámico y apaga la liberación de glutamato. ¿Qué quiere decir? Cuando hay aumento de dopamina a nivel del núcleo estriado, hay aumento del GABA en el globo pálido interno y disminución de glutamato en el globo pálido interno. O sea que aumenta el neurotransmisor inhibidor y disminuye el neurotransmisor excitador. Por ende, actúan sinérgicamente, o sea que ambos sistemas son sinérgicos, se apoyan unos con otros. Aumenta la dopamina, aumenta el GABA en el globo pálido interno y disminución de glutamato por vía indirecta. Por ende, como está aumentado el neurotransmisor GABA, entonces lo que hace, y que hay disminución de glutamato en el globo pálido interno, lo que hace es disminuir el GABA a nivel del tálamo, y toda la sensibilidad que viene de la médula espinal y del tallo encefálico llega a la corteza y puede modificar la conducta. Entonces, ¿qué pasaría al revés? Si hay disminución de dopamina a nivel del núcleo de la base, ocurre al revés. Hay disminución del GABA a nivel del globo pálido interno y hay un aumento de glutamato en el globo pálido interno. O sea, aumenta el glutamato y disminuye el GABA. O sea que excita al globo pálido interno, aumentando el GABA en el tálamo, y la sensibilidad que llega por fuera a través de la médula espinal y tallo encefálico no llegaría, o llegaría muy poco, a la corteza,
y también puede modificar la conducta. Entonces hay una relación entre la dopamina que viene del mesencéfalo con la cantidad de GABA y glutamato a nivel del globo páleo interno y que cuya vía final, que es el tálamo, puede modificar el GABA a nivel del tálamo óptico. Entonces, por esa razón, puede modificar la sensibilidad como el tálamo centro del relevo, pero también regula la parte motora, ¿sí? Y la parte motora que viene hacia la corteza frontal. ¿Ok? ¿Se acuerdan de los núcleos ventrales, laterales, anterior e intermedio? Va al lóbulo frontal, ¿verdad? Y si es posterior, lateral, de la sensibilidad. ¿Qué pasa? Tenemos la vía, la sensorialidad llega al tálamo y del tálamo a la corteza, ¿cierto? Ok, y modifica la conducta. ¿Qué pasa cuando hay exceso de dopamina o libera dopamina de la sustancia negra hacia el núcleo estriado? Fíjense que aumenta la activación de D1, ¿verdad? Y la activación de D1 me va a inhibir al globo pálido interno, ¿cierto? Porque libera GABA. Y como libera mucho GABA al globo pálido interno, entonces la liberación de GABA al tálamo va a ser poca, porque de este receptores D1, de las neuronas que se encuentran aquí, me está liberando demasiado GABA al globo pálido interno, y como el globo pálido interno libera GABA al tálamo, es muy poca, porque me la está pagando esta, ¿verdad? Lo que estoy sacando aquí en color blanco. Entonces hay poca liberación de GABA en el tálamo y por ende aumenta la información sensorial sensitiva del tálamo hacia la corteza. Ese por vía directa. La vía indirecta, cuando hay exceso de dopamina, lo que hace es activar D2. D2 es un receptor inhibitorio, ¿cierto? Eso quiere decir de que me está inhibiendo la liberación de GABA al globo pálido externo porque se activó D2 de la dopamina, ¿verdad? Como hay poca liberación de dopamina al globo pálido externo, si se dan cuenta, las flechas, si están gruesas, es porque hay una estimulación de esa neurona, donde la punta de la flecha sería el botón axónico y el circulito o el inicio de la flecha representa al cuerpo neuronal en las dendritas, ¿ok? Entonces hay poca liberación de GABA al globo pálido externo, lo que hace que el globo pálido externo se active, porque no hay GABA, ¿verdad? Que lo pare, que lo frene, y me aumenta la liberación de GABA ¿hacia dónde? Hacia el núcleo subtalámico. Como el núcleo subtalámico, ¿verdad? Hay demasiado GABA a ese nivel, libera poco glutamato hacia el globo pálido interno. Entonces fíjense que en el globo pálido interno, cuando hay aumento de dopamina, aumenta el GABA y disminuye el glutamato en el globo pálido interno, cuando hay mucha dopamina. Entonces quiere decir de que hay mucho freno del GABA y poca activación de glutamato, son sinérgicas. Entonces disminuye aún más la liberación del GABA en el tálamo, ¿verdad? Y eso hace que aumente la información sensitiva hacia la corteza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si toda la información sensitiva llegara a la corteza? Puede producir lo que sería la euforia, ¿ok? Inclusive hay explicaciones desde el punto de vista neurobiológico que se explicaría el trastorno esquizofrénico, la esquizofrenia. En esquizofrenia hay aumento de dopamina a nivel cerebral y el exceso de dopamina a nivel cerebral pasa esto: aumenta la dopamina en los esquizofrénicos a nivel del núcleo subtalámicos, aumenta el GABA y disminuye el glutamato en el globo pálido interno, disminuye la liberación de GABA en el tálamo y toda la sensibilidad y sensorialidad llega a la corteza. Y por esa razón los pacientes esquizofrénicos pueden cursar con desorganización del pensamiento, pueden cursar con alucinaciones auditivas, escuchan voces, porque no hay regulación a nivel talámico y los núcleos de la base con respecto a la información sensitiva y sensorial que llega hacia el tálamo. Entonces son personas que tienen trastornos psicóticos y la psicosis tiene que ver con alteraciones de la percepción, como las alucinaciones auditivas complejas, tiene que ver también con la desorganización del pensamiento, entre otras cosas, ¿sí? Tienen pérdida de contacto con la realidad. Al igual que si hay otras, manera de aumentar la dopamina a nivel de este circuito, entonces va a aumentar la sensorialidad. Un ejemplo de aumento de dopamina a nivel cerebral, consumo de drogas. Entonces aquellos pacientes que consumen drogas y se vuelven adictos
pueden aumentar la dopamina a nivel cerebral y producir este fenómeno. Y por esa razón ciertas drogas pueden producir alucinaciones inclusive visuales complejas. O sea, ven personas, ven animales, ven objetos, ¿ok? O alucinaciones visuales simples cuando ven colores, ¿ok? Acuérdense que la información visual lo regula el lóbulo occipital, ¿no? Las áreas B1, B2, B3, B4, ¿entendido? Ok. Vamos al caso contrario, ¿ok? Sensibilidad, tálamo, centro de relevo, corteza y modifica el glutamato y modifica la conducta. ¿Qué pasa cuando hay poca dopamina o libera poca dopamina del mesencéfalo hacia los núcleos de la base? Entonces, los receptores de uno no se activarían, liberaría poco GABA al globo pálido interno, ¿sí? Por ende, como no hay nadie que lo apague, porque no hay poco GABA en el globo pálido interno, aumenta la liberación de GABA en el tálamo. Entonces, la información sensorial que llega al tálamo no va a llegar a la corteza porque hay demasiado GABA en el tálamo, ¿cierto? Y eso genera que la información sensorial no llegue o llegue muy poco a la corteza y puede modificar la conducta. Este por la vía directa. Por la vía indirecta, obviamente no se activaría tanto los receptores de 2 que son inhibitorios, ¿cierto? Aumentaría la liberación de GABA en el globo pálido externo, ¿cierto? Como hay liberación de GABA hacia el globo pálido externo, estas neuronas que se encuentran aquí no liberaría GABA hacia el núcleo subtalámico. Acuérdense, flechas finitas, poca activación. Flechas gruesas, mucha activación. Entonces, como el globo pálido externo está inhibido por las neuronas que se encuentran en el núcleo estriado, entonces libera poco GABA al núcleo subtalámico. Y como no hay liberación de GABA al núcleo subtalámico, entonces comienza a liberar muchísimo GABA al globo pálido interno. Eso quiere decir que cuando hay poca dopamina, hay disminución de GABA en el globo pálido interno y hay aumento de glutamato a través del núcleo subtalámico, o sea, sinérgico. Aumenta el neurotransmisor excitador, o sea, que acelera la actividad o activa, y hay disminución del frenado del GABA, lo que hace contribuye más a que se active el neurona GABAérgica que se encuentra en el globo pálido interno hacia el tálamo y contribuye a que la información sensitiva y sensorial que llega hacia el tálamo no me está llegando hacia la corteza o llega muy poco hacia la corteza. ¿Ok? Entonces, cuando hay poca dopamina a nivel cerebral, en el tálamo hay demasiado GABA y por ende no llega la información sensorial. O sea que la alcabala a nivel talámico es mucha y eso genera una enfermedad que es la enfermedad de Parkinson. En la enfermedad de Parkinson ocurre al revés. Hay déficit de dopamina a nivel cerebral y ese déficit de dopamina a nivel cerebral puede generar cambios motores, que eso vamos a ver más adelante en el tercer parcial. ¿Ok? ¿Qué cambios motores? Produce rigidez, produce temblor, produce una serie de cambios, motores importantes que pueden modificar el estilo de vida de la persona. La pregunta sería, ¿solamente modifica el trastorno motor? No, porque la dopamina solamente les expliqué en el circuito. Hay otro circuito de la pars, acuérdense que en la sustancia negra está la pars compacta y la pars reticulata, ¿verdad? La pars compacta, que sería la pars sería la parte compacta de los núcleos de la sustancia negra, participan en el circuito, pero la pars reticulata de la sustancia negra que se encuentra en el mesencéfalo va hacia otro núcleo que se llama núcleo accumbens. Ese núcleo accumbens, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la región anterior de los núcleos de la base. Es más, algunos lo consideran o lo llaman núcleo estriado anterior, o sea que está entre el putamen y el núcleo caudado en su porción anterior, ¿ok? Del núcleo. Y el núcleo accumbens son neuronas dopaminérgicas cuyos axones van hacia el resto de la corteza, incluyendo la corteza prefrontal. Disculpen. Resulta que el núcleo accumbens es el centro del placer y por esa razón la dopamina lo consideran el neurotransmisor del placer. Y por esa razón, cuando hay aumento de dopamina, puede producir adicción porque genera placer. ¿Solamente las drogas generan placer? No. Alimentarnos, tomar líquidos, relaciones sexuales, todas ellas
que forma parte de la supervivencia y de la permanencia de la especie, ¿verdad? Forma parte de un circuito del placer donde involucran áreas cerebrales, que sería el núcleo accumbens y la sustancia negra, y el neurotransmisor dopamina es el responsable del centro del placer. Entonces, el déficit de dopamina y aumento de dopamina no solamente involucra con la parte sensitiva y sensorial, sino también tiene que ver con el placer. ¿Ok? Es tan complejo el sistema que no solamente participa en el centro del placer y el control motor, también participa en las funciones ejecutivas. ¿Se acuerdan la corteza prefrontal? Bueno, la corteza prefrontal, el dorso lateral que participa en la memoria de trabajo, ¿verdad? Y la memoria de trabajo forma parte de la función ejecutiva, es regulado por los núcleos de la base. O sea que, ¿se acuerdan que el núcleo dorsomedial del tálamo va la información hacia la corteza prefrontal e involucra dorso lateral, órbito frontal y ventromedial, ¿cierto? Eso quiere decir de que la dopamina también podría influir en la memoria de trabajo. Entonces, un paciente o una persona que tenga déficit de dopamina a nivel cerebral no solamente produce rigidez y temblor, también produce pérdida del placer. Son pacientes que no sienten placer, que se llama anedonia, pérdida del placer, ni para comer, ni para nada. O sea, también tiene pérdida de la motivación, porque acuérdense que la motivación interna tiene que ver con la corteza ventromedial del prefrontal. Y también participa en aparte del placer, también hay un déficit en la memoria de trabajo, en las funciones ejecutivas. Fíjense que el déficit de dopamina tiene varias consecuencias. Afecta la memoria de trabajo, afecta al placer y afecta también al sistema motor. Cuando hay aumento de dopamina, entonces siente euforia, alegría, tienen alucinaciones, produce psicosis, pérdida de la realidad, que es el delirio. Del núcleo caudado anterior va la información al globo pálido, tanto externo como interno, y la sustancia negra de la pars reticulata, y la pars reticulata puede tener también en asociación con el núcleo accumbens, que justamente está en la región anterior del núcleo estriado. De allí, del globo pálido interno va al núcleo del tálamo ventral anterior, y de allí va, y el dorso medial también, y va hacia la corteza prefrontal. O sea que ese circuito va a regular la memoria de trabajo. Y por último, en la asa límbica va lo que corresponde a la corteza prefrontal, órbito frontal, ¿verdad? Y también ventromedial, y también la circunvolución del cíngulo, que está, digamos, relacionado con el sistema de recompensa, y la prefrontal, motivación interna, toma de decisiones en relación a las emociones, ¿sí? Y también representa lo que serían las funciones de reconocimiento social. De allí va al núcleo ventral del estriado, que va entre el putamen y el núcleo caudado. De allí que aquí se encuentra el núcleo accumbens, centro del placer. Luego va al ventral del pálido, ¿ok? Que es el globo pálido externo e interno. Luego viene el núcleo medio dorsal y otra vez va hacia la corteza prefrontal, específicamente el órbito frontal y el ventromedial. Asimismo va hacia el gyrus singular. Si falla una de estas vías, fíjense que estas vías todas llegan de la corteza al núcleo de la base. El núcleo de la base llega al tálamo y del tálamo otra vez a la corteza, ¿verdad? Pero según la localización cumple funciones distintas. Si fallan uno de esos circuitos, entonces aparecen cambios de la conducta. Por ejemplo, si falla la corteza prefrontal en cualquiera de sus vías, bien sea corteza, núcleo de la base y tálamo, entonces va a tener alteración de las funciones ejecutivas, va a perder lo que sería la memoria de trabajo, por ejemplo, ¿ok? También aquí, si tuviera afectado el asa límbica, bien sea la corteza prefrontal, orbitofrontal o medial, o estuviera afectado el núcleo accumbens, o estuviera afectado el núcleo dorsomedial, entonces aquí son personas que estarían
tomando malas decisiones con respecto a la información de las emociones. Por ejemplo, se vuelven agresivos, dicen groserías, son hiperactivos porque buscan placer, por ejemplo, ¿sí? Y todas ellas podrían, el asa límbica podría estar influenciada. O sea que el asa límbica podría explicar, por ejemplo, si yo estuviera, digamos, molesto con alguien, pero eso ahí está activando el sistema límbico de las emociones, ¿sí? Que quiero manifestar o quiero ser grosero con alguien, pero hay unas áreas del cerebro que me inhiben, que digo, no voy a ser grosero porque sería inadecuado, ¿verdad? Eso sería la corteza cerebral, o sea, lo hace consciente de que eso es inapropiado, ¿verdad? A nivel social. Entonces, a pesar de que se active el sistema límbico, entonces la corteza prefrontal me lo inhibe, no digo groserías, ¿ok? Entonces, esta misma asa límbica puede tomar la decisión en base justamente a las emociones. Pero el asa prefrontal, entonces, que está involucrado el dorso lateral, forma parte, toma decisiones en base a la problemática que se presenta el día a día, que forman parte del memoria de trabajo. ¿Se acuerdan el experimento del mono? Para localizar el alimento tiene que memorizar dónde se encontraba el alimento. Bueno, esa decisión que tomó de memorizar para buscar el alimento está regulado por el asa prefrontal que involucra la memoria de trabajo. ¿Ok? En fin, es importante porque ustedes van a aplicar test neurocognitivos relacionados a las funciones ejecutivas y que si estuviera fallo en la memoria en el área del ítems del test neurocognitivo relacionado a las funciones ejecutivas, eso quiere decir que está fallando el asa prefrontal. O son pacientes impulsivos, son pacientes que actúan sin pensar, o son pacientes que toman malas decisiones en base a la conducta en base a las emociones. Entonces, valorar el asa límbica. Fíjense que también tenemos psicocirugía. Podemos modificar la conducta humana en relación a estimulación de ciertas áreas cerebrales. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson hay aumento de glutamato a nivel de globo pálido interno. Acuérdense que la déficit de dopamina no solamente es para el trastorno motor, también participa en la pérdida de las funciones ejecutivas y pérdida del placer o disminución del placer. Entonces, ¿qué pasaría si de alguna manera yo disminuyo la actividad del núcleo subtalámico en pacientes que tienen déficit de dopamina como el Parkinson? Que disminuye la liberación de glutamato en el globo pálido interno y disminución de liberación del GABA a nivel del tálamo, y mejoraría su estado de ánimo, mejoraría digamos, los niveles de placer en la persona, y también va a mejorar el trastorno motor. ¿Ok? Por ejemplo, si de alguna manera llegase a estimular y disminuir la liberación de glutamato, porque la sobreestimulación de una neurona al final agota la liberación del neurotransmisor y lo inhibe. ¿Ok? A eso me refiero de estimulación. Imagínense que podría modificar la conducta humana estimulando otras áreas del cerebro. Esto es un ejemplo, estimulación del núcleo subtalámico, pero puede haber estimulación de otros sitios y de esa manera modifica la conducta humana. Por último, vamos a hablar del cerebelo, y el cerebelo es importante porque regula también la parte motora. El hecho de que cuando agarremos una taza de café y que no nos equivoquemos y tengamos movimientos finos, eso es gracias al cerebelo. Creo que eso lo vieron ustedes en Neurociencias 1. ¿Qué pasa con la función del cerebelo? Como núcleo de la base, ¿solamente participa en el control motor? No. Participa también en almacenamiento de la memoria de tipo implícita. Para adelantar, la memoria se puede clasificar en memoria explícita o implícita. La memoria explícita es que ustedes pueden expresar mediante el lenguaje lo sucedido. Por ejemplo, que ustedes estudien, ¿verdad? Y ustedes pueden manifestar mediante el lenguaje escrito lo que ustedes están pensando, eso es una memoria explícita. Pero hay una memoria implícita que no necesariamente requiere del lenguaje para poder expresar mediante la conducta, ¿sí? Por ejemplo, manejar bicicleta sería memoria implícita. ¿Por qué? Porque esa información de manejar bicicleta lo almacenan ciertas áreas del encéfalo, y que cuando ustedes manejan bicicleta, ustedes no están pensando en eso, ¿verdad? Usted agarra la bicicleta y lo conduce. Es porque esa información de alguna manera está almacenada en el cerebro, no en el cerebro,
en el encéfalo. Porque acuérdense que el cerebelo forma parte del encéfalo, no del cerebro, ¿sí? Que se encuentra por detrás del tallo encefálico. Conducir es una memoria implícita. Manejar bicicleta, conducir, cocinar, vestirse, todo está relacionado con la memoria implícita. Y participa un circuito neuronal que va del cerebelo a la corteza prefrontal dorsolateral. O sea, de que el cerebelo también participa en las funciones ejecutivas y en la memoria implícita. ¿Sí? Entonces, por esa razón, en los test neuropsicológicos no van a evaluar, por ejemplo, memoria implícita. Lo que se va a evaluar la memoria explícita, ¿por qué? Porque ustedes van a utilizar mediante el lenguaje y mediante la interpretación un test. ¿Sí? Van a usar la semántica, la memoria semántica en las personas, y la memoria semántica siempre va a ser explícita, no va a ser implícita. ¿Sí? Las emociones y los sentimientos forman parte de la memoria implícita. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero a alguien u odio a alguien, que es un sentimiento, entonces eso está almacenada, ¿ok?, en el área del encéfalo, y que no necesariamente lo puede expresar mediante el lenguaje, porque es algo que tú sientes internamente, que puede modificar el sistema nervioso autónomo, porque hay más relación con las emociones, ¿sí? Entonces ustedes vieron que las emociones tienen que ver con la amígdala y que la amígdala hay subnúcleos de la amígdala que envían información al hipotálamo, y del hipotálamo es el centro regulador de la supervivencia y del sistema nervioso autónomo. Produce taquicardia, aumenta la frecuencia cardíaca, palidez, sudoración, modificación del periodismo, y todas ellas contribuyen justamente a las emociones. Entonces las emociones que se encuentran en la amígdala cerebral participan en la memoria implícita a largo plazo, pero su función es distinta, no es motora, sino de emociones y sentimientos. Fíjense que lo que se representa en el área azul sería las áreas que están involucradas el cerebelo. Me atrevo a decir también que hay un circuito que va a involucrar de manera indirecta el cerebelo con la corteza prefrontal. ¿Okay? ¿Qué pasaría en las personas alcohólicas o que toman mucho alcohol? ¿Cómo sería su marcha? ¿Es equilibrada? No, es una marcha desequilibrada, ¿cierto? ¿Por qué es desequilibrada? Porque el mismo alcohol deshidrata al encéfalo, incluyendo al cerebelo, y por esa razón la llama la marcha del borracho, la marcha atáxica. Ataxia significa incoordinación motora. ¿Por qué? Porque el cerebelo en ese momento está deshidratado, no puede funcionar adecuadamente, y lo que hace es perder el equilibrio. Pero eso es la parte motora. Acuérdense que también participa en la memoria de trabajo, un circuito neuronal, ¿ok? Y que, prácticamente eso, y que si hablamos de las emociones, participa también la amígdala cerebral, que eso sería otro tema. Entonces, recordar que el cerebro tiene tres capas, ¿ok? Tenemos una capa molecular, que es la parte externa que ustedes ven aquí, la capa de Purkinje y la capa interna. El cerebelo lo que hace es inhibir la actividad motora, o sea que la vía piramidal contra el músculo, ¿verdad? Que va acomodando con la ejecución del movimiento, ¿sí? El área motora primera que se encuentra en el lóbulo frontal, pero paralelamente esa contracción muscular, ¿verdad?, o esa ejecución motora tiene que ser regulada para que no haya ni exceso ni déficit de movimiento. ¿Quién lo regula? El cerebelo, y también lo regula, como ya hemos visto, los núcleos de la base. ¿Okay? El hecho de que no temblemos, el hecho de que no nos pongamos rígidos, el hecho de que tengamos movimiento fino, participa el cerebelo y los núcleos de la base. Claro, como función motora, pero cumplen funciones más allá que lo motor. Simplemente cuando se activa el cerebelo, ¿ok?, y la célula de Purkinje, lo que está representada en barras de color azul, fíjense, y lo que representa digamos, las líneas negras representa el potencial de acción de la fibra de Purkinje, ¿verdad? Fíjense que de alguna manera, cuando se activa la célula de Purkinje, hay inhibición de las vías, ¿sí?, motoras que se encuentran por fuera de las células de Purkinje. ¿Ok? Solamente es para describir aquí, básicamente, que los núcleos que se encuentran en el cerebelo, que no es objeto de estudio, va a regular, es tan específico, por ejemplo, el vermis, que vermis es una estructura del cerebelo, regula los músculos proximales, tronco, por ejemplo, abdomen, ¿verdad? Fíjense que los músculos distales, que se encuentran aquí abajo, ¿verdad?, que aquí estoy marcando,
en blanco, no sé si logran ver, la zona lateral y la zona intermedia del cerebelo regulan lo que son los miembros superiores e inferiores a través de la vía piramidal y del núcleo rojo que se encuentra a nivel del mesencéfalo. ¿Ok? Entonces, eso es todo con respecto a la